a su uso crítico. La renovación historiográfica del siglo XX es ilustrativa de lo que estoy defendiendo aquí. Es decir, conforme la innovación de temas, de enfoque metodológica avanzó, cada vez el historiador asumió más iniciativa y más peso y más responsabilidad en el proceso de investigación, en el proceso de conocimiento histórico. Todo el mundo sabe que la revolución historiográfica del siglo XX, protagonizada por la Escuela de Anales, por el marxismo historiográfico, por el neopositivismo, fundamentalmente significó una ampliación de la temática de investigación. Y cada vez que se amplió la temática de investigación, construimos fuentes nuevas. De los restos del pasado, transformamos restos nuevos, restos del pasado histórico en nuevas fuentes históricas. Y cada vez exigían un papel más activo del historiador, con sus fuentes. Empleo el posesivo, sus fuentes, para simbolizar, como está en el título de esta conferencia, el carácter personal, el carácter subjetivo que tiene la relación del historiador con sus fuentes. Vamos a ejemplizar lo que estamos diciendo. Cuando pasamos de las fuentes narrativas y oficiales de la historia política a las fuentes de archivo y judiciales para una historia económica y social, adquirió más importancia el método histórico, la bibliografía, es decir, la historiografía, incluso en algunos casos la teoría. Aportación subjetiva del historiador a la investigación económica, a la investigación en historia económica y historia social, para la que se puede poner un ejemplo fantástico, como es la nueva historia económica, la historia cuantitativa, donde se recuperaron un tipo de fuentes seriales que no se utilizaban en el pasado para la historia política, que no eran fuentes, por lo tanto, era una documentación que en el mejor de los casos se conservaba en los archivos sin utilizar porque no se sabía para qué podía servir. Esa documentación no servía para una investigación cualitativa, para obtener un nombre, un lugar, una fecha, un dato. Había que elaborar series, había que extraer resultados estadísticos, había que generar gráficos, había que incluso simular modelos, había que pensar teóricamente. Al pasar de la historia política a la historia económica y social, avanzamos extraordinariamente en metodología, en historiografía, en teoría, y eso hizo posible avanzar hacia otros campos del pasado que estaban sin investigar. Igual pasó en el tránsito de las fuentes especializadas a las que he hecho referencia, de tipo político, se puede decir jurídico, diplomático, documentación oficial, documentación judicial, cuando pasamos a eso de todas las fuentes que son válidas para hacer una historia de las mentalidades. Aquí hay que trabajar, o se puede trabajar, con todo tipo de fuentes históricas donde haya huella humana, y en todas las fuentes históricas hay huella humana para extraer datos sobre la subjetividad mental, sobre las mentalidades, para intentar reconstruir las mentalidades individuales y colectivas de ese pasado concreto. Ahí vemos también ese cambio paralelo. A más innovación, a más ambición a la hora de investigar el pasado, más esfuerzo metodológico, más esfuerzo historiográfico, más esfuerzo teórico. Por ejemplo, para
estudiar las mentalidades con fuentes literarias y fuentes iconográficas para un uso general, claro, no como se estudia en las especialidades respectivas, que normalmente son, que también es necesario, un análisis de autor, de la obra, del estilo, no. Para extraer, más que eso, mentalidades generales, por ejemplo, de la época, de sectores sociales, necesitamos más sofisticación del método, del enfoque que aplique el propio historiador. Igual cuando queremos hacer estudios de la cultura material utilizando fuentes arqueológicas, no solo para estudiar la tipología de los artefactos, etcétera, sino para sacar consecuencias más generales. Concretamente, en este apartado estamos hablando para la mentalidad general o para la cultura popular de esa época, normalmente prehistórica en concreto. Y no digamos si pretendemos hacer una historia de género, una historia de las mujeres o una historia ecológica o ambientalista. Heurísticamente, en este caso, hay que partir casi de cero y construir nuevas fuentes, porque está todo por hacer, porque de las fuentes viejas se sacaba, o se buscaba datos desde una aproximación bien patriarcal en un caso, bien separando el pasado humano del pasado de la naturaleza, en lo que recayó no solo la escuela de Annales, sino la historiografía marxista y en general todas las tendencias que nos precedieron, hasta que la conciencia ecologista de las sociedades actuales pues influyeron entre los historiadores y se generó ese enfoque de historia ecológica, que igual que la historia del género necesita nuevas fuentes o bien inducir nuevos datos de las viejas fuentes. Vemos que cada vez, cuanto más avanzamos en la ambición de conocer el pasado desde puntos de vista más actuales, cuanto mayor es el desafío, mayor esfuerzo tenemos que hacer para construir las fuentes adecuadas para esa temática de investigación. Y si algo está claro en eso, esto que estoy diciendo es, por ejemplo, en el tránsito de las fuentes escritas, que son características, digamos, no solo de toda la historiografía positivista, sino también de la historiografía de Annales y la historiografía marxista, porque el enfoque de historia oral es mucho más reciente que todas esas vanguardias historiográficas en las que nos hemos formado, pues cuando transitamos de las fuentes escritas a las fuentes orales, ya llegamos a la culminación de lo que estoy diciendo y lo que estoy argumentando. El historiador, cuanto más ambicioso quiere ser en su renovación, en la reconstrucción del pasado histórico, más tiene que generar sus propias fuentes. Y el historiador oral lo hace literalmente. Simplemente entrevista a los testigos de esa época. Que si se hace con rigor suficiente, además nos ofrece los datos más directos, sobre todo en el ámbito de los estados de ánimo que podían existir en ese momento por parte de los protagonistas históricos que sobreviven, por lo tanto son susceptibles de ese trabajo, digamos, máximo, de ese punto máximo de la función constructora del historiador hacia sus fuentes, que es precisamente entrevistar a los propios protagonistas elaborando archivos orales. En el futuro, si como defendemos en Historia del Arte, hay que recuperar la ambición de una historia total, hay que hacer lo que hoy ya llamamos de una manera más finita, más modesta, una historia global, no queda más remedio que mezclar fuentes, que tratar de establecer la relación multilateral entre fuentes muy diversas de tipo oral, escrito, material, artístico, literario. Y ahí sí que el historiador necesita actuar con toda su inteligencia, su capacidad de análisis, su formación metodológica, historiográfica, teórica, para conseguir esa reconsideración
total de los posibles datos de tan y diversas